En este video les voy a mostrar la embriología del sistema digestivo, el cual se divide en 4 porciones. La primera de ellas es el intestino faríngeo, la segunda es el intestino anterior, la tercera es intestino medio y por último intestino posterior. El intestino faríngeo se divide en membrana orofaríngea y en divertículo faríngeo, el cual forma la cabeza y cuello del embrión. El intestino anterior es caudal o tubo faríngeo. Este se extiende desde una invaginación hepática. Tenemos el intestino medio. Esta es una yema hepática unida en los 2/3 derechos e izquierdos del colon transverso. Por último tenemos al intestino posterior, unido del tercio izquierdo del colon transverso hacia la membrana cloacal. El intestino faríngeo se divide en membrana orofaríngea y en divertículo faríngeo, el cual forma la cabeza y cuello del embrión. El intestino anterior es caudal o tubo faríngeo. Este se extiende desde una invaginación hepática. Después tenemos al intestino medio. Esta es una yema hepática que tiene unión en los 2/3 derechos e izquierdo del colon transverso. Por último tenemos al intestino posterior, unido del tercio izquierdo del colon transverso hacia la membrana cloacal. La bucofaringia se rompe durante la 4ª semana de desarrollo y comunica el intestino con el exterior a través del estomodeo. Después tenemos al divertículo faríngeo. Esta es una bolsa que se forma en la pared de la faringe por encima de la entrada del esófago. Aparece en la 4ª semana de gestación. Es una formación de los arcos faríngeos y una invaginación de la mucosa y de la submucosa. Vamos a comenzar con la primera división del sistema digestivo embrionario, el cual es la membrana orofaríngea. Esta membrana es una delgada capa que separa la boca primitiva de la faringe. Se forma de 4 masas semilunares del ectodermo y del endodermo. Vamos con el intestino anterior. Este tiene 6 divisiones y vamos a comenzar con la primera, que es el mesenterio. El mesenterio une el tubo intestinal de la pared corporal ventral y dorsal. A través de ellos discurren los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que entran o salen de las vísceras abdominales. El mesenterio dorsal mantiene al tubo intestinal en su posición, así como sus derivados, y el mesenterio ventral divide el omento menor del duodeno e hígado. Vamos con la segunda parte, que es el desarrollo del esófago. Este se da en la 4ª semana de gestación con la aparición de una yema pulmonar al dividirse el divertículo respiratorio por el tabique traqueoesofágico. El esófago nace en la parte dorsal de este y por debajo de la laringe. Es inicialmente corto, pero se hace más largo con rapidez. Alcanza su longitud relativa a final de la 7ª semana y forma a partir del mesénquima visceral circundante. Después vamos con el tercero, que es el estómago. Este aparece en la 4ª semana de gestación por una dilatación cercana al divertículo respiratorio. Este aumenta de tamaño y se ensancha en el eje ventrodorsal. El estómago rota 2 veces. La primera de ellas es una rotación del eje longitudinal, que son 90 grados hacia la derecha, y después tiene una rotación del eje anteroposterior, el cual forma las curvaturas mayor y menor. Esta está regulada por las moléculas SOX2. Seguimos con el duodeno. Durante la 5ª y 6ª semana la luz del duodeno se va estrechando hasta cerrarse temporalmente. Se produce muchas vacuolas y durante la recanalización del duodeno la mayor parte del mesenterio ventral del duodeno ha desaparecido. Está regulado por las moléculas PDX1. Cuando el duodeno tiene una recanalización incompleta, se puede producir una estenosis duodenal a consecuencia de un defecto de vacuolización. También se puede producir una atresia duodenal, que es una oclusión completa de la luz del duodeno.
Vamos con la cuarta división del sistema digestivo, que es el hígado. El hígado y la vesícula biliar se originan a partir del divertículo hepático, que es una parte distal en la cuarta semana de gestación. Su proliferación y diferenciación es en base a las moléculas WNTB y catenina. El divertículo hepático tiene dos partes. El primero es el primordio del hígado, el cual es la parte más craneal y grande del divertículo hepático, y el segundo es el primordio de la vesícula biliar, que es la parte más caudal o pequeña. Después tenemos el septo transverso. Este es una masa de mesodermo esplácnico que separa las cavidades pericárdica y peritoneal. El divertículo se extiende hasta el septo transverso. El hígado tiene un segmento que se llama colédoco, el cual conecta los conductos hepáticos y císticos al duodeno, en la parte ventral del asa duodenal y en la parte dorsal del duodeno. En la semana 13, la bilis hace que el meconio adquiera una coloración muy verdosa. El ligamento falciforme mantiene al hígado en su lugar, por lo que el ligamento falciforme y el epiplón menor combinados constituyen en la unión entre el intestino posterior y la pared abdominal del anterior abdomen, a lo que se denomina esto como un mesogastrio ventral. El hígado está regulado por los factores de transcripción nuclear de los hepatocitos HNF3 y HNF4. El siguiente es el páncreas. Este se desarrolla entre las capas del mesenterio de las yemas pancreáticas, en el cual tenemos dos yemas: la yema pancreática dorsal, la cual da el proceso unciforme, parte de la cabeza del páncreas, y después tenemos la yema pancreática dorsal. De ahí se forma la mayor parte del páncreas. En el páncreas tenemos dos conductos pancreáticos. El primero de ellos es el conducto pancreático principal o de Wirsum. Este es un segmento distal del conducto pancreático dorsal, y todo el conducto pancreático ventral es la papila menor. Después tenemos el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Es la parte proximal del conducto de la yema dorsal, la papila menor. Su regulación molecular en el páncreas ventral es debido al factor de transcripción PDX1, y en la yema pancreática dorsal por la activina y FGF2 de la notocorda. Vamos con la tercera división del sistema digestivo, que es intestino medio. Este está conformado por el intestino delgado, el ciego, colon ascendente, apéndice y colon transverso. Estos derivados están irrigados por la mesentérica superior, y en el embrión, en la quinta semana, el intestino medio está suspendido en la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto, el cual se comunica con el saco vitelino por medio del conducto o pedículo vitelino. Forma un asa intestinal primaria, por lo que la rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. La rama caudal se convierte en la región inferior del ilion, el ciego y apéndice y colon ascendente, y los 2/3 proximales del colon transverso. El intestino medio tiene una rotación sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior. Tiene una rotación en contra de las manecillas del reloj, con una rotación del 90 grados durante la herniación y otra de 180 grados durante el retorno a la cavidad abdominal. El intestino grueso no se enrolla, pero sí se alarga. Al tercer mes, las asas herniadas vuelven a la cavidad abdominal, lo que se le llama como retracción de las asas herniadas. En donde disminuye el crecimiento del hígado, hay una regresión de mesonefros y un aumento en el volumen de la cavidad abdominal. El yeyuno es el primero en volver a la cavidad abdominal, y el esbozo del ciego es el último en volver a la cavidad abdominal, el cual desciende y se ubica en el cuadrante inferior
derecho y forma el colon descendente. Posteriormente tenemos la cuarta división del sistema digestivo embrionario, que es el intestino posterior, el cual se divide en colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. El endodermo del intestino posterior también forma el recubrimiento interno de la vejiga y uretra. La zona de contacto entre endodermo y ectodermo se forma la cloaca o membrana cloacal, que está dividido por un tabique urorectal que divide a la cloaca en parte anterior, seno urogenital, y parte posterior, que es el conducto anorrectal. En la séptima semana, el tabique llega hasta la membrana cloacal y forma el perineo. Posterior a ello, la cloaca se divide en dos: membrana anal posterior y membrana urogenital anterior. En la novena semana de gestación se rompe la membrana anal y el recto se comunica con el exterior. La porción superior del conducto anal es de origen endodérmico y el tercio inferior del conducto anal tiene origen en el ectodermo.